Depuis le Jour sobre la educación del clero. Papa León XIII, 1899. A nuestros venerables hermanos los arzobispos, obispos y clero de Francia. Venerables hermanos, amados hijos. 1. Desde el día en que fuimos elevados a la cátedra pontificia, Francia ha sido siempre objeto para nosotros de una especial solicitud y afecto. Porque de ella Dios, en los insondables designios de su misericordia sobre el mundo, ha elegido en el transcurso de los siglos con preferencia a hombres apostólicos destinados a predicar la verdadera fe hasta los límites del globo y a llevar la luz del Evangelio al mundo. Naciones aún sumidas en la oscuridad del paganismo. La predestinó a ser la defensora de su Iglesia y el instrumento de sus grandes obras, gesta de hiperfrancos. 2. Evidentemente esta alta misión conlleva deberes muchos y graves. Deseando, como nuestros predecesores, ver a Francia cumplir fielmente el glorioso mandato que se le ha confiado, le hemos dirigido en varias ocasiones durante nuestro largo pontificado nuestros consejos, nuestro aliento, nuestras exhortaciones. Esto lo hicimos de manera especial en nuestra carta encíclica del 8 de febrero de 1884, Nobilissima Gallorum Gens, y en nuestra carta del 16 de febrero de 1892, publicada en francés y comenzando con las palabras, o humildes sollicitudes. Nuestras palabras no han sido infructuosas, y sabemos por ustedes, venerables hermanos, que una gran parte del pueblo francés siempre honra la fe de sus antepasados y observa fielmente las obligaciones que ésta impone. Por otra parte. 3. Por tanto, si bien con razón felicitamos a Francia por ser un foco de trabajo apostólico entre las naciones desprovistas de fe, también estamos obligados a alentar los esfuerzos de aquellos de sus hijos que, inscritos en el sacerdocio de Jesucristo, están trabajando para evangelizar a su propio pueblo, para preservarlo de la invasión del naturalismo y la incredulidad, con sus fatales e inevitables consecuencias. Llamados por la voluntad de Dios a ser el sabor del mundo, los sacerdotes deben recordar siempre, y sobre todas las cosas, que son por la institución misma de Jesucristo, la sal de la tierra. 1, y por tanto, ese Pablo, escribiendo a Timoteo, concluyó justamente que por su caridad, su fe y su pureza, deben ser un ejemplo para los fieles en sus palabras y en sus relaciones con el prójimo. 2. 4. ¿Qué tal es el caso del clero francés, considerado en su conjunto? Ha sido siempre un gran consuelo para nosotros saber, venerables hermanos, de los informes cuatrienales que nos envían sobre el estado de sus diócesis, conforme a la Constitución de Sisto V, y de las comunicaciones orales que recibimos de ti cada vez que tenemos la dicha de conversar contigo y recibir tus confidencias. Sí, dignidad de vida, ardor de fe, espíritu de entrega y sacrificio, celo caracterizado por el entusiasmo y la generosidad, una caridad inagotable hacia el prójimo, energía en todas las empresas nobles y fructíferas que hacen para la gloria de Dios, la salvación de las almas y el bienestar de su país. Estas son las preciosas cualidades tradicionales del clero francés, y nos alegra poder rendirles aquí un testimonio público y paternal. Sin embargo, precisamente por el profundo y tierno afecto que les tenemos, y al mismo tiempo para cumplir con un deber de nuestro ministerio apostólico y responder al vivo deseo que sentimos de verlos actuar siempre a la altura de su gran misión, hemos resolvimos, venerables hermanos, tratar en esta carta algunos puntos sobre los que las circunstancias presentes llaman perentoriamente la atención de los principales pastores de la Iglesia francesa y de los sacerdotes que trabajan bajo su jurisdicción. 5. Y en primer lugar es evidente que cuanto más importante, complejo y difícil es un cargo, más larga y cuidadosa debe ser la preparación de quienes están llamados a ocuparlo. Pero, hay en la tierra una dignidad más alta que la del sacerdocio o un ministerio que impone una responsabilidad más pesada que aquel cuyo objeto es la santificación de todos los actos libres del hombre. No es del gobierno de las almas que los padres correctamente han dicho que es el arte de las artes, es decir, la más importante y más delicada de todas las tareas a las que puede aplicarse un hombre en beneficio de los de su especie. Ars artium llamen animarum. 3. Nada debe, pues, descuidarse para preparar a quienes la vocación divina llama a esta misión para que la cumplan digna y fructíferamente. 6. Para empezar, de entre los jóvenes se seleccionarán aquellos en los que el Altísimo haya sembrado la semilla de una vocación. Somos conscientes de que, gracias a sus sabias recomendaciones, en muchas diócesis de Francia los sacerdotes de las diferentes parroquias, especialmente en los distritos rurales, se aplican con un celo y abnegación que no podemos elogiar suficientemente para guiar ellos mismos los estudios de los niños en quien han observado una marcada tendencia a la piedad y aptitud para el trabajo intelectual. Las escuelas presbiterales son, por tanto, el primer escalón, por así decirlo, de las escaleras que, desde el seminario menor al mayor, llevan al sacerdocio a los jóvenes a quienes el Salvador repite el llamamiento que dirigió a Pedro y Andrés, a Juan y Santiago. Dejad vuestras redes, seguidme, os haré pescadores de hombres. 4. 7. En lo que respecta al seminario menor, esta institución tan valiosa ha sido comparada con frecuencia y con justicia con los lechos en los que se colocan plantas que requieren el cuidado más particular y asiduo como único modo de hacerlas fructificar y producir una recompensa por los trabajos de su cultivo. Sobre este tema, renovamos la recomendación dirigida por nuestro predecesor, Pío IX, a los obispos en su encíclica del 8 de diciembre de 1849. Esta misma se basa en una de las decisiones más importantes de los padres del Concilio de Trento. A Francia pertenece la gloria de haberla tenido más en cuenta durante el presente siglo,
porque de las 94 diócesis del país no hay una que no esté dotada de uno o más seminarios juveniles. 8. Conocemos, venerables hermanos, la solicitud que dispensan a estas instituciones tan justamente queridas por su celo pastoral, y les felicitamos por ello. Los sacerdotes que trabajan, bajo tu dirección, por la formación de los jóvenes llamados a enrolarse más tarde en las filas del ejército sacerdotal, no pueden meditar con demasiada frecuencia ante Dios la importancia excepcional de la misión que les encomiendas. No tienen simplemente que instruir a sus hijos en los elementos de las letras y las ciencias humanas, como la carrera general de los maestros, esa es la menor parte de su tarea. Su atención, celo y devoción deben estar siempre alerta y activa, para, por un lado, estudiar continuamente, bajo la mirada y a la luz de Dios, las almas de los niños y las indicaciones de su vocación al servicio del altar, y, por otro, ayudar a la inexperiencia y debilidad de sus jóvenes discípulos a fin de proteger la preciosa gracia de la llamada divina contra todas las influencias mortales, tanto de fuera como de dentro. Por tanto, deben ejercer un ministerio humilde, laborioso y delicado, que requiere una abnegación constante. Para sostener su valor en el cumplimiento de sus deberes, se cuidarán de templarlo en las fuentes más puras del espíritu de fe. Nunca deben perder de vista el hecho de que los niños cuya inteligencia, corazón y carácter se dedican a formar no están siendo preparados para funciones terrenales, por legítimas u honorables que sean. La Iglesia les confía a esos niños para que algún día sean aptos para ser sacerdotes, es decir, misioneros del Evangelio, continuadores de la obra de Jesucristo, distribuidores de su gracia y sus sacramentos. Que esta consideración puramente sobrenatural imbuya sin cesar su doble función de profesores y educadores, y sea la levadura, por así decirlo, que se mezcla con la mejor harina, según la parábola evangélica, para transformarla en pan dulce y sustancioso. 5. 9. Y como una consideración permanente por la formación primera e indispensable del espíritu y las virtudes del sacerdocio debe inspirar a los maestros de sus seminarios menores en sus relaciones con sus alumnos, así también el sistema de estudio y toda la economía de la disciplina. Debe estar aliado a esta misma idea primaria y rectora. No ignoramos, venerables hermanos, que ustedes están en cierta medida obligados a respetar el programa del Estado y las condiciones que éste impone para la obtención de títulos universitarios, por el hecho de que en ciertos casos dichos títulos se exigen a los sacerdotes que ejercen la gestión de universidades gratuitas bajo el patrocinio de los obispos y las congregaciones religiosas, o en la enseñanza superior de las facultades católicas que tan loablemente han establecido. Es, además. 10. Sin embargo, después de haber hecho todas las concesiones que las circunstancias imponen a esta exigencia del programa del Estado, los estudios de los aspirantes al sacerdocio deben permanecer fieles a los métodos tradicionales de épocas pasadas. Son estos los que han producido a los hombres eminentes de los que Francia se enorgullece con tanta justicia, los Pétaus, Thomasins, Mabillons y muchos otros, por no hablar de vuestro Bossuet, llamado el Águila de Meaux, porque en la nobleza de pensamiento y nobleza de expresión su genio se eleva en las regiones más altas de la ciencia cristiana y la elocuencia. El estudio de las bellas letras ha sido de gran ayuda para hacer a estos hombres valientes y útiles obreros al servicio de la Iglesia y capaces de escribir obras que fueran verdaderamente dignas de transmitir a la posteridad y que contribuyan incluso hoy a la defensa y propagación de verdad revelada. 11. Esta consideración adquiere especial importancia cuando se aplica a la literatura griega y latina, depositarias de aquellas obras maestras de la ciencia sagrada que la Iglesia, con razón, cuenta entre sus tesoros más preciados. Hace medio siglo, en ese periodo, demasiado breve, de verdadera libertad, durante el cual los obispos de Francia eran libres de reunirse y concertar las medidas que consideraran mejor calculadas para promover el progreso de la religión y, al mismo tiempo, muy provechoso para la paz pública, varios de sus consejos provinciales, venerables hermanos, recomendaron en los términos más expresos la cultura de la lengua y la literatura latinas. Incluso entonces, sus universidades deploraron el hecho de que el conocimiento del latín en su país tendiera a disminuir. 6. 12. Pero si los métodos de la pedagogía en boga en los establecimientos estatales llevan varios años reduciendo progresivamente el estudio del latín y suprimiendo los ejercicios de prosa y poesía que nuestros padres consideraban justamente que debían ocupar un lugar importante en las clases universitarias, en los seminarios deben ponerse en guardia ante estas innovaciones, inspiradas en motivos utilitarios y que actúan en detrimento de la sólida formación de la mente. A los métodos antiguos, tan a menudo justificados por sus resultados, aplicaríamos libremente las palabras de San Pablo a su discípulo Timoteo, y con los apóstoles os diríamos, venerables hermanos, guardad el depósito, 7, con celoso cuidado. Si estuviese destinado que Dios no lo quiera un día a desaparecer de las demás escuelas públicas, deje que sus seminarios juveniles y colegios universitarios gratuitos lo conserven con una solicitud inteligente y patriótica. Al hacerlo, estarás imitando a los sacerdotes de Jerusalén, quienes, salvando el fuego sagrado del templo del invasor bárbaro, lo escondieron de tal manera que lo pudieron encontrar de nuevo y devolverlo a su esplendor cuando el día malo hubiera pasado. 8. 13. Una vez en posesión de la lengua latina la clave, por así decirlo, de la ciencia sagrada y de sus facultades mentales suficientemente desarrolladas por el estudio de las belles lettres, los jóvenes destinados al sacerdocio pasan del seminario menor al mayor. Allí se prepararán mediante la piedad y el ejercicio de las virtudes sacerdotales para la recepción del orden sagrado, mientras se dedican al estudio de la filosofía y la teología. 14.
En nuestra encíclica Aeterni Patris, que recomendamos una vez más a la atenta lectura de vuestros seminaristas y sus maestros, declaramos, con San Pablo como nuestra autoridad, que es por las sutilezas vacías de la falsa filosofía per filosofia metinan en fallaciam que la mente de los fieles se extravía con mayor frecuencia y la pureza de la fe corrompida entre los hombres, añadimos, y los acontecimientos de los últimos 20 años han confirmado amargamente las reflexiones y aprensiones que expresamos en ese momento. Si uno observa el estado crítico de los tiempos en que vivimos y reflexiona sobre el estado de las cosas en la vida pública y privada, no tendrá dificultad en ver que la causa de los males que nos oprimen, así como los que nos amenazan, residen en el hecho de que opiniones erróneas sobre todos los temas, humanos y divinos, se han filtrado gradualmente de las escuelas filosóficas a todos los rangos de la sociedad y han llegado a ser aceptadas por un gran número de mentes. 9. 15. Renovamos nuestra condena de aquellas enseñanzas de la filosofía que solo tienen el nombre, y que al atacar el fundamento mismo del conocimiento humano conducen lógicamente al escepticismo universal y a la irreligión. Nos entristece profundamente saber que desde hace algunos años algunos católicos se han sentido en libertad de seguir la estela de una filosofía que, con el engañoso pretexto de liberar a la razón humana de todas las ideas y de todas las ilusiones, le niega el derecho de afirmar cualquier cosa más allá. Su propio funcionamiento, sacrificando así a un subjetivismo radical todas las certezas que la metafísica tradicional, consagrada por la autoridad de los pensadores más fuertes, estableció como los fundamentos necesarios e inquebrantables para la demostración de la existencia de Dios, la espiritualidad y la inmortalidad del alma, y la realidad objetiva del mundo exterior. Es de lamentar profundamente que este escepticismo doctrinal, de origen extranjero y protestante, haya sido recibido con tanto favor en un país tan justamente celebrado por su amor a la claridad de pensamiento y expresión. Sabemos, venerables hermanos, hasta qué punto comparten nuestra bien fundada ansiedad sobre este tema, y esperamos que redoblen su solicitud y vigilancia para excluir esta falaz y peligrosa filosofía de la enseñanza de sus seminarios, y honrar a más de siempre los métodos que recomendamos en la encíclica del 4 de agosto de 1879 antes citada. 16. En nuestros tiempos, los estudiantes de sus seminarios junior y senior pueden menos que nunca permitirse el lujo de ser ajenos al estudio de las ciencias físicas y naturales. Por tanto, deben dedicarse a ello, pero en la debida medida y en las proporciones prudentes. De ninguna manera es necesario que en el curso científico anexo al estudio de la filosofía los profesores se sientan obligados a exponer en detalle las casi innumerables aplicaciones de las ciencias físicas y naturales en las diferentes ramas de la industria humana. Basta que sus alumnos tengan un conocimiento exacto de los principios fundamentales y las conclusiones resumidas, para poder resolver las objeciones que los infieles extraen de estas ciencias contra las enseñanzas de la revelación. 17. Es de capital importancia que los alumnos de sus seminarios superiores estudien, durante al menos 2 años, con gran cuidado, la filosofía racional, que, como el sabio benedictino Mabillon, la gloria de su orden y de Francia, utilizó decir, será de gran ayuda para ellos, no solo para enseñarles cómo razonar bien y llegar a conclusiones correctas, sino para ponerlos en posición de defender la fe ortodoxa contra los argumentos cautivadores y a menudo sofistas de los adversarios. 10. 18. A continuación vienen las ciencias sagradas, propiamente teología dogmática y moral, la Sagrada Escritura, la historia de la Iglesia y el derecho canónico. Estas son las ciencias propias del sacerdote, en ellas recibe una primera iniciación durante su estancia en el seminario superior, pero debe continuar sus estudios en ellas durante el resto de su vida. 19. La teología es la ciencia de las cosas de la fe. Se nutre, nos dice el Papa Sisto V, en esos manantiales siempre dispuestos, las sagradas escrituras, las decisiones de los papas, los decretos de los concilios. 20. Denominada positiva y especulativa o escolástica, según el método seguido para estudiarla, la teología no se limita a proponer las verdades en las que se cree, escudriña lo más íntimo, muestra sus relaciones con la razón humana y, con la ayuda de los recursos que la verdadera filosofía suministra, explica, desarrolla y adapta con precisión a todas las necesidades de la defensa y propagación de la fe. Como Besaleel, a quien el Señor dio su espíritu de sabiduría, inteligencia y conocimiento, al encomendarle la misión de construir su templo, el teólogo corta las piedras preciosas del dogma divino, las clasifica hábilmente y, por el engaste que da a ellos, resalta su brillantez, encanto y belleza. 12. 21. Con razón, entonces, el mismo Sisto V llama a la teología, y aquí se refiere especialmente a la teología escolástica, un don del cielo, y pide que se mantenga en las escuelas y se cultive con gran ardor, por ser abundante en fecundidad para la Iglesia. 13. 22. Es necesario agregar que el libro por excelencia en el que los estudiantes pueden estudiar con más provecho la teología escolástica es la Summa Theologica de Santo Tomás de Aquino. Es nuestro deseo, por tanto, que los profesores se aseguren de explicar a todos sus alumnos su método, así como los principales artículos relacionados con la fe católica. 23. Recomendamos igualmente que todos los seminaristas tengan en sus manos, y examinen con frecuencia, ese libro de oro conocido como el Catecismo del Concilio de Trento, o Catecismo Romano, dedicado a todos los sacerdotes investidos con el oficio pastoral, Catechismus ad Parochos. Destacado tanto por la abundancia y precisión de su enseñanza como por la elegancia del estilo, este catecismo es un resumen precioso de toda la teología, dogmática y moral.
El sacerdote que lo conoce a fondo tiene siempre a su disposición recursos que le permitirán predicar con fruto, desenvolverse oportunamente en el importante ministerio del confesionario y la dirección de las almas, y estar en condiciones de refutar triunfalmente las objeciones de los incrédulos. 24. Respecto al estudio de las Sagradas Escrituras, llamamos una vez más la atención, venerables hermanos, sobre las enseñanzas recogidas en nuestra encíclica Providentissimus Deus, 14, que deseamos que los profesores presenten a sus discípulos, con las explicaciones necesarias. Los pondrán especialmente en guardia contra las tendencias perturbadoras que se busca introducir en la interpretación de la Biblia, y que en breve, si prevalecieran, provocarían la ruina de su inspiración y carácter sobrenatural. Con el pretexto engañoso de privar a los adversarios de la palabra revelada de argumentos aparentemente irrefutables contra la autenticidad y veracidad de los libros sagrados, algunos escritores católicos han considerado una idea inteligente adoptar esos argumentos por sí mismos. Con estas extrañas y peligrosas tácticas, han trabajado para abrir una brecha con sus propias manos en los muros de la ciudad que tenían que defender. En nuestra encíclica arriba citada, y en otro documento, 15, hemos expresado nuestra opinión sobre esta política arriesgada y peligrosa. Al mismo tiempo que alentamos a nuestros exegetas a mantenerse al día con el avance de la crítica, hemos mantenido firmemente los principios que han sido sancionados en esta materia por la autoridad tradicional de los padres y concilios, y renovados en nuestro tiempo por el Concilio Vaticano. 25. La historia de la Iglesia es como un espejo, que refleja la vida de la Iglesia a través de los siglos. Prueba, mejor que la historia civil y profana, la soberana libertad de Dios y su providencial acción sobre la marcha de los acontecimientos. Quienes lo estudian nunca deben perder de vista el hecho de que contiene un conjunto de hechos dogmáticos que nadie puede cuestionar. Esa idea dominante, sobrenatural, que preside los destinos de la Iglesia, es al mismo tiempo la antorcha cuya luz ilumina su historia. Sin embargo, en la medida en que la Iglesia, que continúa entre los hombres la vida del Verbo encarnado, está compuesta de un elemento divino y humano, este último debe ser expuesto por los maestros y estudiado por los discípulos con gran probidad. Dios no necesita nuestras mentiras, como se nos dice en el libro de Job. 16. 26. El historiador de la Iglesia estará tanto mejor equipado para sacar a relucir su origen divino, superior como éste a todas las concepciones de un orden meramente terrestre y natural, cuanto más leal sea en nada para atenuar las pruebas que las faltas de sus hijos, y en ocasiones incluso de sus ministros, han traído sobre la esposa de Cristo a lo largo de los siglos. Así estudiada, la historia de la Iglesia constituye por sí misma una demostración magnífica y contundente de la verdad y divinidad del cristianismo. 27. Por último, para finalizar el ciclo de estudios mediante el cual los candidatos al sacerdocio deben prepararse para su futuro ministerio, se debe mencionar el derecho canónico, o la ciencia de las leyes y jurisprudencia de la Iglesia. Esta ciencia está vinculada por vínculos muy estrechos y lógicos con la de la teología, que se aplica prácticamente a todo lo que concierne al gobierno de la Iglesia, la dispensación de las cosas santas, los derechos y deberes de sus ministros, el uso de los bienes temporales que ella necesidades para el cumplimiento de su misión. Sin un conocimiento del derecho canónico, como muy bien dijeron los padres de uno de sus consejos provinciales, la teología es imperfecta, incompleta, como un hombre con un solo brazo. El desconocimiento del derecho canónico ha favorecido el nacimiento y difusión de numerosos errores sobre los derechos de los romanos pontífices y de los obispos. 28. Resumiremos todo lo que acabamos de decir sobre tus seminarios junior y senior en esta frase de San Pablo, que recomendamos a la meditación frecuente de los maestros y alumnos de tus ateneos eclesiásticos, oh Timoteo, guarda con cuidado el depósito que le ha sido confiado. Vuelen las profanas novedades de palabras y objeciones que se cubren con los falsos nombres de la ciencia, porque todos los que las han hecho profesión han errado en la fe. 18. 29. Y ahora tenemos una palabra que deciros a vosotros, amados hijos, que habéis sido ordenados sacerdotes y se han convertido en colaboradores de vuestros obispos. Conocemos, y el mundo entero conoce con nosotros, las cualidades que te distinguen. No hay buena obra de la que no seas la inspiración o los apóstoles. Dóciles a los consejos que os dimos en la encíclica Rerum Novarum, vas a la gente, a los trabajadores, a los pobres. Se esfuerza por todos los medios a su alcance para ayudarlos, elevarlos en la escala moral, hacer que su suerte sea menos difícil. Con este fin, forman reuniones y congresos, se establecen hogares, clubes, bancos rurales, oficinas de ayuda y empleo para los trabajadores. Trabaja para introducir reformas en la vida económica y social, y en la difícil empresa no duda en hacer serios sacrificios de tiempo y dinero, y con el mismo alcance escribes libros y artículos en periódicos y revistas. Todos estos son, en sí mismos, altamente loables, y en ellos no das pruebas equívocas de buena voluntad y de entrega inteligente y generosa para aliviar las necesidades más urgentes de la sociedad contemporánea y de las almas. 30. Aún así, amados hijos, consideramos nuestro deber paternalmente llamar su atención sobre algunos principios fundamentales a los que no dejarán de ajustarse si desean que su actividad sea realmente fecunda y reproductiva. 31. Recuerda, sobre todo, que el celo, para ser provechoso y loable, debe ir acompañado de discreción, rectitud y pureza. Así se expresa el serio y juicioso Thomas à Kempis. Ante el San Bernardo, gloria de su patria en el siglo XII, ese infatigable apóstol de todas las grandes causas que tocan el honor de Dios,
los derechos de la Iglesia o el bien de las almas, no temió decir que el celo, separado del conocimiento y del espíritu de discernimiento o discreción, es insoportable. Que cuanto más ardiente es el celo, más necesario es que vaya acompañado de esa discreción que ordena el ejercicio de la caridad y sin la cual incluso la virtud puede transformarse en defecto y principio de desorden. 19. Y la discreción en la actividad y en la elección de los medios de hacer que la actividad tenga éxito es tanto más prescindible por el hecho de que los tiempos actuales están perturbados y rodeados de numerosas dificultades. Este o aquel acto, medida o práctica, sugeridos por el celo, aunque excelentes en sí mismos, solo pueden, debido a las circunstancias de la raza, producir malos resultados. Los sacerdotes evitarán este inconveniente y este mal, si antes y durante su acción se preocupan por ajustarse al orden establecido a las reglas de las disciplinas. Y la disciplina eclesiástica exige la unión entre los diferentes miembros de la jerarquía y el respeto y obediencia de los inferiores a sus superiores. En nuestra reciente carta al arzobispo de Tours dijimos lo mismo, el edificio de la Iglesia del cual Dios mismo es el arquitecto. 32. Escuchen, pues, las palabras dirigidas por San Ignacio, el gran mártir de Antioquía, al clero de la Iglesia primitiva: obedezcan todos a sus obispos, como Jesucristo obedeció a su Padre. En todo lo que toca el sentido de la Iglesia, no hagáis nada sin vuestro obispo, y como nuestro Señor no hizo nada más que en estrecha unión con su Padre, así sacerdotes, no hagáis nada sin vuestro obispo. Que todos los miembros del cuerpo sacerdotal estén unidos, como todas las cuerdas del arpa están unidas en el instrumento. 21. 33. Si, por el contrario, actuaran como sacerdotes independientemente de esta sumisión y unión con sus obispos, les repetiremos las palabras de nuestro predecesor, Gregorio XVI, a saber, que destruyen por completo, en la medida en que mentiras, el orden establecido con la más sabia previsión de Dios, el autor de la Iglesia. 22. 34. Recuerden también, amados hijos, que la Iglesia es justamente comparada con un ejército en orden de batallas y castrorum eisis ordinata. 23, porque su misión es combatir a los enemigos, visibles e invisibles, de Dios y de las almas de los hombres. Porque San Pablo recomendó a Timoteo que se comportara como un buen soldado de Jesucristo. 24. Ahora bien, lo que constituye la fuerza de un ejército y contribuye más a su victoria es la disciplina y la obediencia exacta y rigurosa de todos hacia los que están al mando. 35. Solo aquí el celo fuera de lugar y sin discreción puede fácilmente convertirse en la causa de un verdadero desastre. Recuerde uno de los hechos más memorables de la historia sagrada. Ciertamente, ni el coraje, ni la voluntad ni la devoción por la causa sagrada de la religión faltaron en aquellos sacerdotes que se reunieron alrededor de Judas Macabeo para luchar con él contra los enemigos del Dios verdadero, los profanadores del templo, los opresores de su nación. Y sin embargo, liberándose de las reglas de la disciplina, se embarcaron precipitadamente en un combate en el que fueron vencidos. El Espíritu Santo nos dice de ellos que no eran de la raza de los que pudieran salvar a Israel. ¿Por qué? Porque obedecerían solo a sus propias inspiraciones y se lanzaron hacia adelante sin esperar las órdenes de sus líderes. Indie y deciderunt sacerdotes in bello, dam volunt fortiter facre, dam sine consilio exeunt in praelium. 25. Ipsi autem non erant de semine virorum illorum, per quaus alas facta est en Israel. 26. 36. En este punto nuestros enemigos pueden servirnos de ejemplo. Son muy conscientes de que la unión es fuerza, vis unita fortior, por lo que no dejan de unirse estrechamente cuando se trata de atacar la Santa Iglesia de Jesucristo. 37. Sí, entonces, desean, como ciertamente lo desean, amados hijos, que en la formidable contienda que libran las sectas anticristianas y la ciudad del maligno contra la Iglesia, la victoria sea para Dios y su Iglesia. Es absolutamente necesario que luchen todos juntos en perfecto orden y disciplina bajo el mando de sus líderes jerárquicos. No hagas caso a esos hombres perniciosos que, aunque se llaman a sí mismos cristianos y católicos, arrojan cizaña al campo del Señor y siembran división en su Iglesia al atacar y, a menudo, incluso calumniar a los obispos establecidos por el Espíritu Santo para gobernar la Iglesia de Dios. 27. No lea ni sus folletos ni sus periódicos. Ningún buen sacerdote debe en modo alguno dar autoridad a sus ideas ni a su licencia para hablar. ¿Podrá alguna vez olvidar que en el día de su ordenación prometió obedientiam et reverentiam a su obispo ante el santo altar? 38. Ante todo, recordad, amados hijos, que una condición indispensable del verdadero celo y la mejor prenda de éxito en las obras a las que os consagra la obediencia jerárquica es la pureza y la santidad de vida. Jesús comenzó por practicar antes de predicar. 28. Como él, el sacerdote debe preceder la predicación con la palabra predicando con el ejemplo. Separados del mundo y sus preocupaciones, dicen los padres del Concilio de Trento, los clérigos han sido colocados en una altura donde son visibles y los fieles miran sus vidas como un espejo para saber lo que deben imitar. Por lo tanto, los clérigos y todos aquellos a quienes Dios ha llamado especialmente a su servicio deben regular sus acciones y costumbres de tal manera que no haya nada en su comportamiento, modales, movimientos, palabras y en todos los demás detalles de su vida que no esté profundamente impresionado con la religión. Deben evitar con cuidado faltas que, aunque triviales, en otras les serían muy graves, para que no haya ni uno solo de sus actos que no inspire respeto en todos. 29. Con estas recomendaciones del Sagrado Concilio, que quisiéramos, amados hijos,
grabar en todos vuestros corazones, esos sacerdotes que ciertamente no cumplen, que adoptaron en su lenguaje de predicación en desacuerdo con la dignidad de su sacerdocio y la santidad de la palabra de Dios, que asistían a reuniones populares donde su presencia solo podía excitar las pasiones de los malvados y de los enemigos de la Iglesia, y que se exponían a los más groseros insultos sin provecho para nadie, y al asombro, si no escándalo, de los piadosos fieles. Que asumió los hábitos, modales, conducta y espíritu de los laicos. 39. Así también el sacerdote que es la sal de la tierra debe, en su necesario contacto con la sociedad que lo rodea, conservar el pudor, la seriedad y la santidad en sus modales, acciones y palabras, y no dejarse contagiar de la ligereza, disipación y vanidad de los mundanos. Debe, por el contrario, en medio de los hombres, mantener su alma tan unida a Dios que no pierda nada del espíritu de su estado santo, y no estar obligado a hacer ante Dios y su conciencia la confesión triste y humillante: nunca voy entre laicos que no vuelvo menos sacerdote. 40. No es porque, con un celo presuntivo, han dejado de lado esas tradicionales reglas de discreción, modestia y prudencia que ciertos sacerdotes consideran anticuadas e incompatibles con las necesidades actuales del ministerio, esos principios de disciplina y prudencia, conducta que recibieron de sus maestros en el seminario superior. Se les ve precipitarse, como por instinto, hacia las innovaciones más peligrosas en el habla, los modales y las asociaciones. Varios de ellos, poniéndose precipitadamente en la pendiente resbaladiza de la que no tienen poder nativo para escapar, y despreciando las advertencias caritativas de sus superiores y de sus colegas más viejos y experimentados, han terminado en apostasías que alegran los corazones de los adversarios de la Iglesia y traen amargos lágrimas en los ojos de sus obispos, sus hermanos en el sacerdocio y los fieles piadosos. San Agustín nos dice: cuando un hombre se desvía del camino correcto, cuanto más rápido e impetuosamente avanza, más se equivoca. 31. 41. Por supuesto, hay algunos cambios que son ventajosos y calculados para hacer avanzar el reino de Dios en las almas de los hombres y en la sociedad. Pero, como nos dice el Santo Evangelio, 32, es competencia del padre de la casa y no de los hijos o sirvientes examinarlos y, si juzga bien, darles moneda al lado de los usos venerables y honrados por el tiempo, que constituyen el resto de su tesoro. 42. Últimamente, en el cumplimiento del deber apostólico de poner en guardia a los católicos de América del Norte frente a las innovaciones, tendiendo, entre otras cosas, a sustituir los principios de perfección consagrados por la enseñanza de los médicos y la práctica de los santos, máximas morales y reglas de vida más o menos impregnada de ese naturalismo que hoy en día se esfuerza por penetrar por todas partes, proclamamos en voz alta que, lejos de repudiar y rechazar en bloque los avances logrados en la época actual, estábamos ansiosos por acoger todo lo que va para aumentar el patrimonio de la ciencia o para dar una mayor extensión a la prosperidad pública. Pero hemos tenido la precaución de añadir que este progreso solo puede ser eficaz al servicio de la buena causa cuando esté en armonía con la autoridad de la Iglesia. 33. 43. Como conclusión de esta carta, nos complace aplicar al clero de Francia lo que escribimos anteriormente para los sacerdotes de nuestra diócesis de Perugia. Reproducimos aquí una parte de la carta pastoral que les dirigimos el 19 de julio de 1866. 44. Pedimos a los eclesiásticos de nuestra diócesis que reflexionen seriamente sobre sus sublimes obligaciones y sobre las difíciles circunstancias por las que atravesamos y actúen de tal modo que su conducta esté en armonía con sus deberes y siempre conforme a las reglas de un celo ilustrado y prudente. Porque así incluso nuestros enemigos buscarán en vano motivos de reproche y reproche, qui ex adverso est vereatur nihil geibans malum dicere de nobis. 34. 45. Aunque las dificultades y los peligros se multiplican cada día, el sacerdote piadoso y ferviente no debe por ello desanimarse, no debe abandonar sus deberes ni siquiera poner freno al cumplimiento de la misión espiritual que ha recibido para el bienestar y la salvación de la humanidad y por el mantenimiento de esa augusta religión de la que es heraldo y ministro. Porque es especialmente a través de las dificultades y pruebas que su virtud se vuelve fuerte y estable, es en las mayores desgracias, en medio de las transformaciones políticas y las convulsiones sociales donde resplandece con mayor esplendor el influjo saludable y civilizador de su ministerio. 46. Para pasar a la práctica, encontramos una enseñanza admirablemente adaptada a las circunstancias en las 4 máximas que el gran apóstol San Pablo dio a su discípulo Tito. En todo, da buen ejemplo con tus obras, con tu doctrina, con la integridad de tu vida, con la seriedad de tu conducta, usando únicamente un lenguaje santo y sin mancha. 35. Quisiéramos que todos y cada uno de los miembros de nuestro clero meditaran sobre estas máximas y ajustaran su conducta a ellas. 47. In omnibus teit sum praeve exemplum bonorum operum, en todas las cosas den ejemplo de buenas obras, es decir, de vida activa y ejemplar, animada por un verdadero espíritu de caridad y guiada por las máximas de la prudencia evangélica, de una vida de sacrificio y trabajo, consagrada al bienestar del prójimo, no con miras terrenales ni por recompensa perecedera, pero con un objeto sobrenatural. Da un ejemplo con ese lenguaje a la vez simple, noble y elevado, con ese discurso sano y sin mancha que confunde toda oposición humana, calma el odio de larga data que el mundo ha jurado contra ti, y te gana el respeto e incluso la estima de los enemigos de la religión. Todo aquel que se dedique al servicio del santuario se ha visto obligado en todo momento a mostrarse modelo vivo y perfecto ejemplar de todas las virtudes, pero que esta obligación se vuelve aún más instantánea cuando,
como consecuencia de los trastornos sociales. 48. En doctrina, frente a los esfuerzos combinados de incredulidad y herejía para consumar la ruina de la fe católica, sería un verdadero crimen para el clero permanecer en un estado de vacilación e inactividad. En tal torrente de error y conflicto de opinión, no debe demostrar que no es fiel a su misión, que es defender el dogma agredido, la moralidad travestida y la justicia frecuentemente ultrajada. Le corresponde a él oponerse a sí mismo como una barrera a los ataques del error y los engaños de la herejía, observar las tácticas de los malvados que luchan contra la fe y el honor de este país católico, desenmascarar sus complots y revelar sus emboscadas, para advertir a los confiados, fortalecer a los tímidos y abrir los ojos a los ciegos. La erudición superficial o el mero conocimiento común no bastarán para todo esto, hay necesidad de un estudio sólido, profundo y continuo. 49. In integritate. No hay mejor prueba de la importancia de este consejo que la triste evidencia de lo que sucede a nuestro alrededor. No observamos que la vida relajada de algunos eclesiásticos trae descrédito y desprecio a su ministerio y es motivo de escándalos. Si los hombres, dotados de mentes tan brillantes como notables, abandonan de vez en cuando las filas de la sagrada soldadesca y se rebelan contra la Iglesia, esa madre que, en su ternura y afecto, los había adelantado en la dirección y por la salvación de las almas, su deserción y vagabundeo han tenido su origen con mayor frecuencia en la falta de disciplina y la maldad de la vida. 50. Ingravateit. Por gravedad debe entenderse esa conducta seria, juiciosa y discreta que debe ser característica de todo ministro fiel y prudente elegido por Dios para el gobierno de su familia. Mientras agradece a Dios por haberse comprometido a elevarlo a este honor, debe mostrarse fiel a todas sus obligaciones y, al mismo tiempo, equilibrado y prudente en todas sus acciones, no debe dejarse dominar por bajas pasiones, ni dejarse llevar por un lenguaje violento y exagerado, debe simpatizar amorosamente con las desgracias y debilidades de los demás, hacer todo el bien que pueda a todos, desinteresadamente, sin ostentación, y manteniendo siempre intacto el honor de su carácter y su sublime dignidad. 51. Volvemos ahora a ustedes, amados hijos del clero francés, y estamos firmemente convencidos de que nuestras percepciones y consejos, únicamente inspirados por nuestro afecto paterno, serán comprendidos y recibidos por ustedes en este sentido y en el comportamiento que deseamos para darles al dirigirte esta carta. 52. Esperamos mucho de ti, porque Dios te ha dotado abundantemente de todos los dones y cualidades necesarios para realizar grandes y santas obras en beneficio de la Iglesia y la sociedad. Quisiéramos que ninguno de vosotros se deje empañar por esas imperfecciones que empañan el esplendor del carácter sacerdotal y dañan su eficacia. 53. Los tiempos actuales son malos, el futuro es aún más sombrío y amenazante, y parece presagiar la proximidad de una terrible crisis y agitación social. Nos corresponde, entonces, como hemos dicho en muchas ocasiones, honrar los principios saludables de la religión, así como los de justicia, caridad, respeto y deber. Depende de nosotros imbuir las almas de los hombres con estos principios, y especialmente aquellas almas que han sido cautivas de la infidelidad o perturbadas por la destrucción de las pasiones, para lograr el reinado de la gracia y la paz de nuestro divino Redentor, que es la luz y la resurrección. Y la vida, y en él para unir a todos los hombres, a pesar de las inevitables distinciones sociales que los dividen. 54. Sí, ahora más que nunca, se necesita la ayuda y la entrega de sacerdotes ejemplares, llenos de fe, discreción y celo, que, inspirándose en la mansedumbre y energía de Jesucristo, cuyos verdaderos embajadores son, pro Cristo ulegatione fungimur, 36, para anunciar con una paciencia valiente e inagotable las verdades eternas que raras veces son infructuosas de virtud en el alma de los hombres. 55. Su ministerio será laborioso, a menudo incluso doloroso, especialmente en países donde la gente está absorta en los intereses mundanos y vive en el olvido de Dios y de su santa religión. Pero la influencia iluminada, caritativa e incansable del sacerdote fortalecido por la gracia divina obrará, como ya lo ha hecho, prodigios de resurrección casi inconcebibles. 56. Con toda el alma y con inefable alegría saludamos este panorama consolador, y mientras tanto, con todo el afecto de nuestro corazón, os concedemos la bendición apostólica, venerables hermanos, y al clero y pueblo de Francia. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 8 de septiembre del año 1899, 22º de nuestro pontificado.